amigos, bienvenidos al Pórtico. Este día nos encontramos muy contentos en esta nuestra primera emisión, que esto es muy importante destacarlo. Esta es la primera emisión del Pórtico y bueno, pues el Pórtico que es un podcast que va a dar a conocer a los personajes más relevantes de diferentes ámbitos, no solamente de la política o no solamente de cultura o de donde sea. Es más, ustedes mismos pueden sugerir. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que es nuestro padrino. Nos va a dar la patadita de la buena suerte en esta emisión, en este podcast. Nuestro invitado de hoy es Diego Meléndez, un veracruzano por elección, egresado de la Universidad Veracruzana y actualmente funge como director general de recaudación del estado de Veracruz. Ahí nomás se encarga del dinero, nomás. Bienvenido, Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al Pórtico, es tu casa, es tu pórtico. Sam, muchísimas gracias, un honor haber sido tomado en cuenta para esta primera emisión del programa. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, ser partícipes de este gran proyecto, que son, por demás decirlo, muy importantes en esta nueva era tecnológica y de la comunicación digital que se vive no solamente en territorio mexicano, sino a nivel internacional. Y pues muchísimas gracias y a ver qué sale. No, pues gracias a ti. Oye, regularmente estás acostumbrado a que los compañeros, compañeras, compañeros del medio te hagan preguntas más serias, más rectas. Te tengo que advertir que esta vez no va a ser así. En estos momentos va a salir mi personalidad verdadera. Okay. Va a ser una entrevista muy divertida. Queremos conocerte, queremos saber qué hace Diego, queremos saber quién es Diego principalmente, porque, no sé, yo creo que a todos nos pasa que regularmente pues ves al funcionario en una oficina, sabes de qué se encarga, pero quién es, ¿no? Sobre todo en la vida política. Yo creo que el funcionario quizá no tanto, pero en la vida política sí es como de, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el gobernador? ¿Por qué es el gobernador? O ¿cuándo surgió esa idea? No es como que te hayas metido a bañar un día y, ay, como que tengo ganas de ser gobernador. No, a ver, cuéntanos, Diego, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Quién es Diego? Pues antes que nada, muchísimas gracias. Pues sí, como bien lo dices, soy un veracruzano por elección. Soy originario del estado de Oaxaca. Nací un 9 de agosto de 1985, soy ochentero. Y bueno, soy hijo de padres oaxaqueños. Mi madre, pues siempre se dedicó hasta los 12 años a labores de la casa. Y mi padre, una historia también muy bonita que en algún momento la contaremos. Creo que le debo a él mucho de lo que hoy soy. Sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues yo creo que de ahí gran parte de lo que elegí ser por conciencia y por orden de vida actualmente, pues ahí estamos. Me pasé a territorio veracruzano en el 2004 y le dije a mi madre, algún día regresaré. Pero bueno, la fecha no se ha cumplido. Estamos aquí en Ya te adoptamos, ya no te vas a ir. No, yo no sé, pero ya, de aquí ya no te vas. Y aquí estamos desde el 2004, gracias a Dios, gracias a la gente bonita de Veracruz, ya en territorio veracruzano. Los papás siempre son muy importantes en toda nuestra historia. Bueno, son los más importantes, son nuestros pilares, son quienes nos enseñan. Haznos un pequeño resumen, Diego, no nos cuentes todo, pero ¿por qué tu papá es tan importante en tu formación? Fíjate que mi papá pertenece a un grupo de 8 hermanos. Mi abuelo, en paz descanse, a propósito de las fechas de Todos Santos, fue albañil y cuando no había pues obra, digamos así, se iba al río a pescar y mi abuela cocinaba estos pescados, allá le llaman en el Istmo, de donde somos, en Ciudad Ixtepec, pescado lambreado, y entonces lo salían a vender mis tíos, mi papá, y cuando tampoco había peces en el río, tocaba ir a la ladrillera a hacer pues ladrillos para la venta. Y bueno, pues mi padre me cuenta la historia que
en algún momento de estar concluyendo ya sus estudios de preparatoria, digamos, así, por ahí de los 70 más o menos, le dijo un día a mi abuelo que él no quería trabajar en la ladrillera, que le dolían mucho las manos, ¿no? Entonces, ¿Qué edad tenía aproximadamente? pues yo creo que él en ese momento quizá tenía unos 18 o 19 años más o menos, y le dijo, bueno, pues ¿qué quieres hacer, Rey David? Le dice, pues quiero estudiar, papá, y le dijo, bueno, pues es que aquí ninguno de tus hermanos ha estudiado. Y nadie se ha Y quejado. nadie se ha quejado, Ajá. y pues son las condiciones que hay, es lo que puedo dar. Y le dice, pues quiero que me apoyes. Entonces cuenta que llegó a la casa y mi abuela dijo, pues vamos a apoyarlo. En ese momento ya uno de mis tíos, de los hermanos de mi papá, se encontraba ya radicando derivado del boom petrolero en la ciudad industrial de Minatitlán. Al parecer hubo un común acuerdo ahí entre uno de los hermanos y mis abuelos, y bueno, pues se fue a la Ciudad de México en tren, y bueno, pues decidió estudiar sociología en la UNAM. También ahí hay un efecto y el reconocimiento que se hace siempre y en todo momento a los maestros. Yo les decía, bueno, ¿y por qué sociología, no? O sea, ¿por qué en otra cosa? ¿Por qué en una ingeniería? Bueno, lo que pasa es que en ese momento también socialmente corrían, por supuesto, las consecuencias del movimiento estudiantil de 68. Había un tema en específico que a él le interesaba Sí. y que por lo cual le eligió esa carrera. Sí, fíjate que en ese momento estaba en su apogeo completamente un movimiento social en el istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, que se llama COSEI, que es la Coalición Obrero Estudiantil, Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo. Entonces fue como un boom social de muchísimos ciudadanos oaxaqueños, jóvenes oaxaqueños, que decidieron en su momento adquirir estudios en fuera pues del territorio oaxaqueño. Y bueno, yo creo que mi padre fue uno de esos espíritus, y que definitivamente recibió el apoyo por parte de mis abuelos, y repito, también de este hermano que ya trabajaba en Minatitlán. Y bueno, pues llega ahí a México, y también se apoya en la casa del estudiante oaxaqueño, y también en casa de algunos tíos. Ahí conoce a algunos otros primos, en su momento amigos. Y bueno, pues él regresa a Oaxaca, en ese momento a lo que fue el Instituto Nacional Indigenista, que también fue un organismo que ayudó muchísimo para poder generar conciencia y sobre todo darle dignidad al tema del indigenismo en México, por ahí de los 80s, 90s más o menos. Y bueno, pues a partir de ese momento siempre estuvimos nosotros como migrando de localidades en Oaxaca con mis otros hermanos, y quizá no me había yo dado cuenta, no me había yo percatado de esa cercanía que teníamos con el tema social, con lo político social, que es la cercanía con el indígena, con la mujer, con el trabajador del campo. Y de repente pues uno empezó a hacer conciencia sobre algunos libros que se encuentran en la casa, empezamos a hojearlos, de repente empezamos a escuchar a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Tania Libertad, a John Lennon, por supuesto también autores mexicanos, ¿no? Y de repente empecé a decir, oye, ¿y aquí qué onda, no? A ver, como que esto, ¿por qué? Como que esto, ¿por qué, no? Ajá. O sea, en algún momento desencadenó en mí como una conciencia, ¿sabes? Y entonces dije, algo está pasando, ¿no? Ajá. Algo está pasando en mí. Y entonces... Tú tomaste la rebeldía de tu padre porque, pues él fue un rebelde, ¿no? Sí, fíjate que Tomando en cuenta la forma en la que estaba su familia, en la que estaban integrando su familia, él decidió rebelarse y decir, yo voy a ser otra persona distinta. sí, aunque yo creo que más bien el tema de la rebeldía pudiera interpretarse como un tema de libertad, ¿no? Como un tema de decir sí se puede, ¿no? Hay un estudio muy interesante que me parece que salió en El País, hace aproximadamente 15 días, si no me equivoco, pero sí es un estudio que se hace en España sobre las aspiraciones profesionales de las
digamos, de los estratos sociales o de las clases sociales. Y cuando el estrato social o la clase social es mediana baja y hay la oportunidad de poder estudiar, siempre se remite uno hacia las ciencias sociales. Sí. Y cuando el estrato social es quizá de mediana hacia arriba, pues se remite hacia ciencias más exactas, quizá una ingeniería, la medicina, no sé. Y yo decía, bueno, pues órale, ¿no? A lo mejor el tema de por qué incidir en la sociología, pues tuvo que ver eso, ¿no? Por sus condiciones, ¿no? Por sus condiciones. Y entonces, pues nada, pues aquí estamos y de repente ya tenía yo por ahí de 14, 15 años. Y entonces empezamos a hacer algunos grafitis, digámoslo, de Zapata, ¿no? De Emiliano Zapata, del Che Guevara, empezamos a utilizar algunos esténciles, ¿no? Y de repente ya como que me vio muy metido en esta onda y me dijo, a ver... Oye, ¿y si se te da entonces? Fíjate que... O sea, ¿sí hacías acá obras de arte o no? Pues estuvimos un ratito desde quizá los 4 o 5 años ahí con mi hermano, en el tema de lo artístico, buscando pues conectar, ¿no? Sobre todo con la acuarela, con el óleo, ¡Órale! Con el lápiz, ¿no? Pero ya cuando se dio el tema del stencil y a lo mejor andábamos un poco como que no encontrábamos bien el tema, entonces me acuerdo que nos regaló una biografía del Che Guevara, que la escribe Paco Ignacio Taibo II, y empezamos como más a meternos ahí en el tema. Y bueno, pues pues de repente entré al bachillerato y casi que es la incidencia, ¿no? De los maestros. Entonces encontré un maestro que era economista, egresado de la Benemérita de Puebla, y empezó como que a meterme el rollo y dije, no, yo quiero estudiar economía. Y ahí es como la primera parte de mi vida, ¿no? ¿En serio? ¿Economía? Sí, no, sí. A mí me hablan de números y ya me perdiste. Pero, es más, la cuenta así en el restaurante, cuando la tengo que dividir con alguna amiga, con las compañeras, ¿no? Que siempre estamos juntas. Como, no, pues nos toca dividirnos la cuenta y es como... Sí, fíjate yo pongo 50. Fíjate que un tanto me pasó a mí eso. Al principio reconozco y aprovecho para mandar un gran saludo a los compañeros economistas, a los que están estudiando economía y a los que quieren o aspiran a estudiar economía. Yo reconozco que en un principio tuve un error interpretativo de la profesión como tal. Uh-huh. Yo pensé que al estudiar economía me iba a convertir en un Che Guevara, ¿no? Hay un chiste que cuentan que estaban en una reunión, creo, en las Naciones Unidas, o previo a una reunión en las Naciones Unidas, y pregunta Fidel que si hay aquí algún economista, ¿no? Ajá. Y alza la mano Ernesto y dice, dice, ¿tú eres economista? No, yo soy comunista, ¿no? Entonces, quizá un poco, ¿no? Me pasó así. Entonces, cuando yo llegué a la facultad y mando un gran saludo a todos mis maestros que les debo lo que hoy soy, definitivamente. De seguro te van a ver muy orgullosos. Pues pues sí, digo, llegué y era como el rollo así, dije, no, pues ya, enséñenme cómo hago revolución, ¿no? Maestro, ¿cuándo van a enseñar la revolución? Sí, primera parte. y quería yo ahí... Aquí traigo ya mi arma. Traigo mi abra, ¿no? Mis libros llenos de conciencia, ¿no? Y quería yo ver ya marxismo, leninismo y todo este rollo, y de repente me encuentro con que, pues no era así. El modelo educativo de la Universidad Veracruzana estaba como no alineado con el modelo educativo de la UNAM, y entonces me doy cuenta que ser economista tiene que ver mucho con el tema del análisis, tiene que ver mucho con el tema de los números, tiene que ver mucho con el tema de la eficiencia, y de repente dije, ok, y ahí tuve un poquito de conflicto, ¿no? Un poquito, por no decir bastante, en el tema. Y me empecé a enfocar mucho en la parte del área cualitativa. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Te sentiste de alguna forma como decepcionado, como que no te encontrabas? O... Fíjate que no tanto que me haya sentido decepcionado, más bien yo sí estaba seguro que quería estudiar economía, siempre lo estuve, pero me costaba mucho trabajo el análisis económico, el análisis numérico. Y aquí quiero hacer un reconocimiento. Me tocó un excelente maestro a quien aprovecho y le mando un gran saludo. Es el maestro Abraham Cuesta Borges, un maestro cubano de tiempo completo de la Universidad Veracruzana,
Y justo yo tuve un problema muy, muy especial con una materia. Esta materia es, si no me equivoco, cálculo 1, creo. Y, y me tocó irme a última, esa es la verdad, ¿no? Como cualquier estudiante común, me tocó irme a última oportunidad. Y me decía Abraham, y no me quiero justificar ahí, pero bueno, él desarrolló su tesis en eso, y el que no lo crea, que vaya y que la consulte en la Complutense de España. Me decía él que existe un factor, eh, llamémoslo así, general en la mayoría de los estudiantes mexicanos Ajá. que quieren acceder o que acceden a las carreras que tienen mayor relación con el área cuantitativa, con el tema de los números, ¿no? Y aunque tú llegues, por ejemplo, a una ingeniería, a una matemática, economía, estadística, ¿no? Y traigas las ganas y el corazón, digámoslo así, por querer aprender, pues muchas veces desde la primaria él hacía un análisis regresivo, un análisis histórico dialéctico, en el que él decía que la razón de ser porque uno no lograba interpretar de manera correcta el análisis es porque desde la primaria no te habían enseñado a razonar por qué el sentido de la multiplicación, por qué el Qué sentido de la interesante. suma, por qué el sentido de la división, de la fracción, y entonces Ujú. lo traías como arrastrando en la primaria y luego en la secundaria y muy probablemente en la preparatoria. El área de formación terminal pues no tuvo que ver nada con el área cuantitativa, digámoslo Ujú. así. Entonces llegabas a economía, porque era el caso de los estudiantes desertores de la carrera de economía, ¿no? Entonces me decía, pues no te preocupes, ¿no? El tema es que no desarrollaron en ti estas habilidades Ajá, desde la primaria, ¿no? claro. Entonces, pues tienes 6 meses para entenderlo, cabrón, ¿no? O sea, ya Sí, toda tu vida, todo lo que llevas sí, en seis definitivo, así meses. fue, ¿no? Entonces me dice él, entonces te recomiendo una cosa, porque te daba en ese momento la Universidad Veracruzana esa opción. Eh, o, o no te inscribes y te la pasas de oyente, o te inscribes, pero si no pasas, por darle prioridad a otras materias en las que estás, pues corres el riesgo de pues ya, ¿no? Vaya, ¿no? Todo el Sí. esfuerzo que se hizo, ¿no? Entonces digo, hablé con mis papás, agradezco mucho su apoyo siempre de ellos y me dediqué de tiempo completo a la materia. Agradezco a mis dos profesores, el otro es Marco Antonio, maestro de tiempo completo y también un maestro del Colegio de Matemáticas. Y bueno, pues entonces yo iba todos los días, me acuerdo, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde y regresaba a las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche, estaba en el cubículo de los maestros y repetía ejercicio por ejercicio por ejercicio, ¿no? Y en esos momentos, ¿qué pensabas? O sea, era como, pues, estoy esforzándome, estoy dando el 100% porque quiero llegar a... Sí, definitivamente, o sea, yo lo que quería era pasar la materia, ¿no? Ajá. Ellos no tenían realmente por qué darme ese espacio, ¿no? De su agenda, ¿no? Y entonces me hacían repetir ejercicio por ejercicio, pero para que yo pudiera comprender Sí. cuál era el sentido de esa fórmula, cuál era el sentido de esa operación. Entonces la desarrollábamos paso por paso y de repente por fin llegó el día, ¿no? O sea, llegó el día en el que, ¿sabes qué? Tienes que solicitar el examen. Y dije, pues ahí te voy, Diosito, ¿no? Y yo estaba nervioso, como estoy nervioso ahorita. Ah, ya no estás nervioso, ya se te pasó. Y entonces, voy y me tocó hacer el examen y realmente no eran ejercicios que ya me hubieran puesto, pero la estructura del ejercicio como tal, pues era, ¿no? Y entonces empecé y vámonos, ¿no? Y ya me fui y la verdad es que me sentí muy tranquilo y de repente dieron la calificación, no recuerdo si esa misma tarde o al día siguiente, y lo pueden checar ahí en mi Cardex. Saqué, saqué 10 de calificación. ¿En Saqué 10 de serio? calificación, ¡Ah! lo agradezco mucho y en Con ese seis momento, meses, no manches. en ese momento lo primero que hice fue hablarle a mi mamá por teléfono y me puse a llorar inmensamente. Le dije, mamá, lo logré, te lo agradezco. Y fue la mayor satisfacción para mí. Pero a partir de ese momento, o sea, a partir de haber sembrado en mí el maestro Abraham y el maestro Marco Antonio, el sentido de poder hacer análisis Sí, económico claro. o del por qué te explican matemáticas en la Facultad de Economía, para mí las cosas se volvieron completamente de otro color. ¿Cómo se llaman los maestros?
Abraham Cuesta Borges y Marco Antonio Méndez. Abraham y Marco Antonio. Ahora lleva la recaudación de Veracruz, así es que pues yo creo que sí. Sí se rifaron. Sí, la verdad es que fueron ellos ahí los precursores y entonces dije yo, ok, entonces pues por eso se entiende esto o por eso existe esta razón o este análisis de poder tomar esta decisión. La verdad es que la licenciatura en economía, ahora que tengo a jóvenes estudiantes de la licenciatura en economía y que se han acercado al área, a la dirección para poder hacer su servicio social, o entonces cuando estaba todavía permitido que se hicieran dependencias de gobierno, el Jóvenes Construyendo el Futuro, o algunos estudiantes que llegan a hacer prácticas profesionales, me dicen, oiga, ¿y qué nos recomiendan, no? O qué hace un economista, ¿no? La verdad es que un economista es tomador de decisiones. Uh-huh. O sea, creo que todos somos tomadores de decisiones, sí, pero el economista lo que hace es tratar de tomar la mejor decisión con los recursos disponibles. Uh-huh. O sea, que logres obtener como el máximo beneficio o que el costo sea el mínimo. Entonces, hay un concepto, digámoslo así, que se llama rendimientos marginales decrecientes, y que voy a poner un ejemplo, a lo mejor algunos compañeros, colegas economistas que me están viendo se van a reír de mí, pero bueno, esa es mi interpretación. No te preocupes, yo no. Yo seguramente no. Supongamos que tenemos dos productos y tenemos visible el precio y tenemos visible lo que pesa, ¿no? Y el otro tenemos visible el precio y lo que pesa. Entonces lo que queremos hacer nosotros es como una simple regla de 3, digámoslo así, para decir cuál me conviene más comprar, ¿sí? Y a lo mejor eso nos puede llevar más tiempo, ¿no? Siento yo que el economista está preparado para poder tomar una decisión y decir, bueno, aunque este pesa más, aunque este cuesta más, en términos de utilidad me conviene llevármelo más. O en términos de ahorro me conviene llevarme más pero bueno, me da menos, ¿no? Lo explico a lo mejor de manera muy general, pero en ese sentido creo que el economista está preparado para poder tomar una decisión como muy rápido de decir qué es lo que me conviene a mí hacer. Tenía un novio que hacía eso con las caguamas. Es lo único que puedo entender. Decía, mira, esta caguama cuesta tanto y tiene tanto, y el Six tiene tanto, y yo era como, no sé, solo lleva el Six. Sí. Pero no, él hacía como esta cuenta, es algo así. Es algo así más o menos, es un análisis comparativo. Y bueno, digo, son bastantes otros factores, por supuesto, y no con esto quiero yo dejar de lado la hermosa carrera de economía, pero es un poquito así, y por supuesto las herramientas que te van dando la vida a lo largo de la experiencia que tú haces, pues hace que tengas como más esa facilidad de poder interpretar, de poder comunicar. Lo bonito de la carrera, por ejemplo, es que puedes tú interactuar de manera más sencilla con algún abogado, con algún contador, con algún administrador, algún ingeniero industrial, ingeniero civil. Saludo con mucho aprecio aquí a los presentes. Y bueno, el tema es ese, ¿no? O sea, generar ambientes de conciliación, generar ambientes de cordialidad que pueda sumar la mayoría de los talentos, de los puntos de vista, que son tus recursos con los que cuentas a final de cuentas, y poder tomar de ellos la mejor decisión y decir, bueno, pues esto es lo que hay, vámonos por acá, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Básicamente. Bueno, Diego, y ahora, ¿cómo te va ahorita con supongo que todo este camino que has recorrido, pues, forma parte de lo que actualmente estás haciendo, ¿no? Tienes un puesto súper importante, y ¿cómo le haces? Porque de verdad, o sea, Veracruz, cuando llega esta administración, estaba por los suelos, ¿no? Fíjate que esta es una muy buena pregunta, y definitivamente tengo que hacer el reconocimiento, el mérito. Primero que nada, mandar un gran saludo al señor gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y a mi secretario de Finanzas, el maestro José Luis Franco, quien es economista, por cierto, también egresado de la Universidad Veracruzana. Los ingresos en todas las entidades federativas se componen de dos grandes conceptos, ¿sí? O dos grandes fuentes, que son los ingresos de gestión propia y los ingresos que provienen de la federación. Los que provienen de la federación son los que estamos acostumbrados, digo en el sentido general, a decir que manda la federación, sí, pues a
a todos los estados, ¿no? Y los ingresos de gestión propia son los que está facultada cada entidad federativa a poder ejercer a través de distintos mecanismos normados o institutos o dependencias el cobro de ciertos impuestos, derechos, aprovechamientos para que puedan ser utilizados en beneficio del sector público, en beneficio de la población, de los ciudadanos, ¿no? Y el tema que sucedía es que hasta hace 4 años se dependía prácticamente del ingreso que venía de la federación. Uh-huh. Entonces, no le ponían o no le prestaban como mucha atención a los ingresos de gestión propia. A lo que se pudiera recaudar. A lo que se pudiera recaudar, aquí, ¿no? O a lo que tú tuvieras facultad para hacerlo, ¿no? Claro. Como Estado, ¿no? Y básicamente, si no alcanzaba lo que mandaba la federación, pues decían, pues no te preocupes, pues vamos al banco y firmamos un préstamo, ¿no? Préstamos, sí. Y sobre eso, ¿no? Sí. Oye, pero tienes la facultad de poder como generar tus propios ingresos, ¿no? No. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No pasa nada, ¿no? Oye, si no tenemos para pagar el préstamo, sacamos otro préstamo. Entonces era una bola de nieve que un tanto ese es el de hecho no un tanto, o sea, ese es como el objetivo que ha tenido el secretario de Finanzas en lo que va de su encargo aquí en la Secretaría de Finanzas, de ir saneando poco a poco el tema de la deuda. Y la otra es ese, ¿no? Empezar a ver y decir, bueno, ¿con qué recursos cuento, no? ¿Qué tengo para poder empezar a hacer eficiente mis ingresos de gestión propia, ¿no? Y es donde entra la Subsecretaría de Ingresos y la Dirección General de Recaudación, que son los recursos con los que tú cuentas normativamente hablando para poder hacer esta recaudación. Y por supuesto que ahí entra el tema del ordenamiento vehicular, entra el tema del 3% a la nómina, entra el tema del hospedaje, entra el tema de loterías y sorteos, ¿no? Conceptos que te va dando el propio Código de Derechos del Estado de Veracruz. Y entonces lo que hemos hecho junto con los compañeros que componemos el área, otros directores, por supuesto mi subsecretaria, la maestra Ana Patricia Pozos García, aprovecho de mandarle un gran saludo, pues es eso, ¿no? Hacer un análisis de los recursos con los que se cuenta y empezar a hacer propuestas para poder decir, bueno, pues vamos a desarrollar esta estrategia o esta política pública y ver la manera en la que podemos ir mejorando los ingresos de gestión propia. Si no me equivoco, ahorita están trabajando también con el tema de las grúas, ¿no? Que van a colaborar ahí con la SCP también en cuanto al tema de que van a intervenir respecto a las multas para que ya sea más eficaz y todo eso. Sí, fíjate que ese es un tema muy, muy interesante y sobre todo creo y considero que va a dar mucho de qué hablar y para bien. Nosotros de manera personal en la Dirección General de Recaudación recibimos muchas quejas de los ciudadanos porque en las oficinas de Hacienda del Estado se paga la multa de tránsito y de transporte público a través de la OVH. Uh-huh. Entonces si te multaron, tienes que llegar a la oficina de Hacienda y entonces ahí pagas la multa, ¿no? Y entonces la gente relaciona mucho todavía que si tienes que pagar el depósito llamado corralón o el arrastre, tienes también que ir a pagarlo en una oficina de Hacienda del Estado y le decíamos, es que eso no se paga acá, ¿no? Sí, es privado, es la empresa. Y te decía, bueno, pero ¿por qué no? Sí, claro. Yo quiero una factura, y quiero esto, y quiero lo otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvo a bien el señor gobernador empezar a trabajar esta mesa con la Secretaría de Seguridad Pública los primeros 6 meses del año y posteriormente ya nos invitaron a nosotros como finanzas. Y básicamente el tema es ese, ¿no? Escuchar la demanda de la ciudadanía y transparentar, esa es la palabra clave, transparentar el pago que realiza el ciudadano, el contribuyente, por haber sido o hecho uso su vehículo de un arrastre, de un depósito o de una maniobra por parte de las empresas estas de las grúas. Voy aquí a contar un tanto la historia de éxito, digámoslo así, de los verificentros, ¿sí?, o centros de verificación. El año pasado se tuvo a bien reformar el Código de Derechos del Estado de Veracruz y para todos aquellos que han hecho su verificación en este momento, recordarán ustedes, por ejemplo, que la verificación la pagabas en ese momento ahí en el centro de verificación
en efectivo. Ajá. ¿Sí? Te metían un recibo y te decían, no, la verificación y ya la pagabas, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que la gente se quejaba de que muchas veces la verificación ni siquiera la realizaban al vehículo, ¿no? O solamente te vendían el holograma por fuera, o te decían, ¿y a dónde va ese dinero, no? Sí, claro. O requiero yo, por ejemplo, una factura por el servicio que estoy pagando al Estado, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue reformar el Código de Derechos, y ahora todos los verificentros, digo, quedan un poquito por ahí, pero la gran mayoría, y les mando un saludo a los concesionarios de los verificentros, están en este momento ordenados. Entonces tú vas a un verificentro, realizas la verificación, valga la redundancia, y entonces tienes derecho a que el concesionario te emita una línea de captura, y esa línea de captura tú decides si la pagas en ese momento en el verificentro, haces una transfer, haces un depósito en alguna otra tienda de conveniencia con la que tenga convenio la Cefiplan, y entonces dices, bueno, pues por lo menos sé a dónde va el dinero, ¿no? Sí, por claro. lo menos lo puedo rastrear, ¿no? Sí. Y también si quiero que me emitas una factura, pues sé que la va a emitir el gobierno del estado, ¿no? Entonces, un tanto es como lo que se busca hacer con el tema de las grúas. Comentar al respecto que los compañeros de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, de Transporte del Estado, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, han venido ellos ya desarrollando a lo largo de estos 10 meses el proyecto Reglamento de Grúas. La Secretaría de Finanzas, ¿en qué participa o en qué momento entra? En el momento del cobro. Claro. Lo que vamos a hacer nosotros es generar una comunidad virtual, OVH, de todos los permisionarios, que en este caso Seguridad Pública es quien se va a encargar de hacer o dar el permiso, y nosotros le vamos a decir, ok, nada más para que puedas tú operar en territorio veracruzano, tienes que cumplir con estos requisitos como proveedor del gobierno del estado, como lo hacen los verificentros. Y posteriori, para que la gente sienta esa transparencia y esa seguridad del pago que está realizando por el arrastre, por el depósito, por la maniobra, tendrá que emitir cada permisionario, de las grúas una línea de captura. Y entonces lo que hacemos en ese sentido es darle mayor certeza, mayor seguridad y por supuesto mayor transparencia al tema de las grúas. Hasta ahí estamos. Yo considero que con esto la gente se va a sentir un poco más tranquila porque sí había muchas quejas, o hay muchas quejas contra las empresas de las grúas, ¿no? Porque sí ha habido. Sí, así es. Ha habido varios casos ya detectados de... Y estamos, fíjate, trabajando en un proyecto también por instrucciones del señor gobernador, aunque lleva un poquito más de tiempo, pero esperamos sacarlo antes de que finalice el año. Cuando llegue el agente de tránsito o el agente de transporte público y te emite una infracción que aplica realmente el traslado de tu unidad al depósito vehicular, en lo que tú vas a pagar la infracción a una oficina de Hacienda del Estado, pues a lo mejor cuando regresaste ya se está llevando el vehículo, o la grúa, mejor dicho, tu vehículo, ¿no? Y dices, híjole, ¿no? Entonces lo que queremos o lo que estamos desarrollando también en colaboración con la Dirección General de Innovación Tecnológica y de Coordinación y Vinculación Hacendaria es que la gente de tránsito tenga un dispositivo móvil que en ese momento, haz de cuenta, te genero tu infracción. Oiga, oficial, yo quisiera pagar en este momento la infracción para que no se lleve mi unidad. Permíteme. Y te genera en ese momento la línea de captura, y te va a permitir que puedas tú cargar a través de una transferencia bancaria, con carga una tarjeta de crédito de débito, y ya no se lleva tu vehículo. Eso está buenísimo, está buenísimo. La verdad es que es una muy buena idea, y digo, es una instrucción del señor gobernador, aunque, tenemos que probar distintas plataformas, inclusive crear una plataforma que se vincule con la OVH, con el sistema de recaudación, y sobre todo que pueda en ese momento reconocerse el pago de manera inmediata. Y bueno, estamos trabajando en ello, también es parte del proceso de las grúas, pero ahí vamos. ¿Para cuándo aproximadamente podemos tener ese programa piloto al menos? Queremos desarrollarlo como primera etapa en la ciudad de Jalapa, y tenemos pensado que a más tardar a principios de agosto de enero del siguiente año, estará en pruebas aquí en la ciudad de Jalapa. No, pues buenísimo, ya a partir de enero, porque, a ver, no nos vamos aquí decimos la verdad, las cosas como son. Hay muchos tránsitos que en ese momento es como, pero mire, si no quiere que se lo lleve la grúa, aquí podemos platicar, y va a ser, no quiero que se lo lleve la grúa, a ver, ahí te va, te pago. Sí.
Sí, un tanto ese es el objetivo del proyecto y bueno, pues sobre eso estamos trabajando. Lo que sí va a quedar, y es un hecho, es el reglamento de las grúas y se va a poder pagar el servicio ahí en el depósito. O sea, si ya tienes la liberación por parte de Tránsito del Estado, de que ya pagaste tu infracción, lo que aplique, lo que haya aplicado, ya te liberó para que vayas a traer tu vehículo al depósito o al corralón, digámoslo así, vas a poder llegar al corralón y en ese momento la persona encargada tendrá que emitirte forzosamente una línea de captura y tú la exigirás como con el debido respeto y argumento como ciudadano, te tendrá que emitir esa línea el permisionario y tú decidirás ahí si la pagas con cargo a tu tarjeta de crédito, de débito, con una transfer y bueno, con eso tú garantizas o se garantiza también por parte de nosotros la transparencia del proceso y del pago, ¿no? Mucho trabajo es lo que se está realizando ahorita desde recaudación. Sí, pues en colaboración y traemos ahí el tema del ordenamiento vehicular también. Traemos el tema del 3% a la nómina ahorita y bueno, pues proyectos que traemos para el siguiente año para poder seguir haciendo más eficientes los ingresos de gestión propia. Bueno, Diego, ¿y qué sigue después? Bueno, te voy a hacer la pregunta cliché, la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? También pregunta obligada en terapia. Sí, ¿Dónde sí. te ves en 5 años? ¿Dónde me veo en 5 años? Pues fíjate que me gusta mucho el sector público. Tuve ya también la oportunidad y el gusto de trabajar en el sector privado. Creo y considero que puedo ya hacer un análisis comparativo de qué me gusta acá, qué me gusta allá. Y a mí me gustaría seguirme desarrollando en el sector público. Actualmente mi vida profesional se ha desarrollado en el tema de las finanzas públicas, de la recaudación. Y bueno, pues si la vida me permite seguir de este lado, pues a lo mejor aquí vamos a seguir. Perfecto, casado, hijos, Sí, mascotas. sí, sí, también. Tengo 2 hijos, felizmente casado, mando un saludo a mi esposa. Tenemos 2 niños, una niña de 4 años y un bebé de año y 3 meses. Mantenemos todavía los perros que adquirimos cuando éramos novios hace 10 años. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo que tenemos en Jalapa hemos ido ahí desarrollando un proyecto de traspatio en la casa. Justo ese tema quería llegar, ya ese tema quería llegar porque nada más antojas ahí en redes sociales. Sí, traemos ahí un proyecto de traspatio, de unas gallinitas que les damos de comer y tratamos de tener ahí un modelo autosustentable hasta donde se puede. Yo ahí y con pues mi ahí café, con mi café caminando de un lado a otro y abro Facebook y ay, buenos días, desayuno, Sí. unos huevitos así. Sí, pues ahí andamos, ¿no? GPI nada más en redes sociales. No, cuando gustes. La verdad es que es un proyecto que a mí en lo personal como papá me genera muchísima satisfacción. De entrada mi abuela lo comentaba, pues siempre tuvieron gallinas ahí en la casa y creo que ese es uno de los conocimientos y costumbres que le transmitieron a mi papá. Ahí en la casa también en Oaxaca, mi papá tiene también ahí sus animalitos y a mí como que no me gustaba mucho, la verdad, pero de 2 años y medio para acá, dije, pues va, ¿no? Es que llega una edad en la que uno ya... Sí, llega una edad, ya lo sé. la verdad, ¿no? Sí, sí. Y entonces dije, pues aquí los voy a hacer. Y ya me trajeron un gallo que se llama Claudio, está bien chulo. Ay, el gallo Claudio. Y hay un libro que yo siempre lo remito a él, de un escritor americano que se llama Herman Melville. Y el título del libro es el gallo beneventano, me parece, no me acuerdo bien en este momento, pero bueno, yo siempre que veo a mi gallo, que se llama Claudio, siempre me acuerdo mucho de ese escritor americano, Herman Melville, que es el autor de Moby Dick. Y entonces tengo un gallo y tengo 9 gallinas, y entonces lo que hacemos pues básicamente... está bien contento el gallo. No, pues ya le dije yo... O sea, yo voy nada más ahí para motivarme cada que voy a verlo. No es cierto. ¿Qué onda, Claudio? ¿Cómo estás? Claudio, ¿no? La verdad es que Claudio yo te dice qué hacer. Y nada más ahí lo veo y socutro, ¿no? Y ya de repente me volteo y, oye, la cálmate. La verdad es que digo, ¿no? quien manda en tu casa es Claudio, y eso ya quedó. Y bueno, digo, siempre en la casa creo que de todos, pues tratamos en este sentido de conciencia ambiental,
de ir separando la basura, digamos, los residuos orgánicos, mejor dicho, mejor llamados. Y nosotros hemos ido trabajando ya desde hace 2 años y medio más en este proceso en la cocina. Tratamos sí de separar muy bien los residuos orgánicos y entonces empezamos a juntarles como una cubetita y en las mañanas pues, se los damos. Lo cierto es que no soy profesional o no soy del todo conocedor en esta materia del tema de la crianza de las gallinas o de las aves de traspatio, y a veces hay que darles un empujoncito, ¿no? O sea, de repente sí les tienes que meter que el maíz, o de repente sí les tienes que meter un poquito de alimento para poder incentivar más el tema de la postura, ¿no? De los huevos. Pero sí en su mayoría lo que siempre se llevan es como el residuo orgánico del día, pues se lo estampan todo, ¿no? Y entonces tienen ahí sus hueveras, así le llamamos nosotros. Y bueno, pues recogemos cuando hay alta temporada, digámoslo así, de las 9 gallinas, a veces ponen hasta 2 huevos por día las gallinas. También he aprendido que tienen ellas un ciclo de descanso y hay que dejarlas descansar, por supuesto, y bueno, eso no quiere decir que no les alimentes o no les limpies, ¿no? Entonces, es ahí cuando a veces de repente pudieras como frustrarte, ¿no? Porque dices, oye, pues gasto, porque gasto en el alimento, gasto en el maíz, gasto en el tiempo, en estarles limpiando, en estarles dando su comida y no ponen, ¿no? Pues no, o sea, tienes que también darle su espacio y sobre todo respetarlas, ¿no? En su ciclo que tienen ellas. Que tener paciencia. Paciencia, pero cuando dan. Y te digo, la satisfacción que me llevo como padre es que de mi hija tiene 4 años, cuando tenía como 2 años. Entonces, ¿quieres un huevito, mi amor? Y me dice, sí, papá, ¿no? Entonces, cuando tú rompes un huevo de traspatio, contra uno que lo compras en el súper, vaya, desde que lo echas en el sartén, la yema es como anaranjada, el sabor es más intenso, todo, ¿no? O sea, es como una bomba de sabores, y entonces procuro cuando hay huevitos de las gallinas, como que esos les hago a mis hijos, y es mi satisfacción, ¿no? O de repente en la noche, papá, quiero unos hotcakes, o hazme unas crepas, ¿no? Y con esos, ¿no? O sea, ¿también cocinas? Ah, no, sí, también. No, hombre, pues, ¿y cómo le haces para hacer todo? O sea, cocina, recaudación, trabajo, papá, No, pues la esposo. cocina porque pues esa se obliga a uno cuando es estudiante foráneo. Estudiambre, y también hablamos de los recursos que son limitados y a lo mejor un par de huevos. Digo, hace unos 15, 16 años pues eran como otros precios, y bueno, pues el atún, unos huevos, y pues teníamos que aprender a cocinar, y pues también me las ingenio, pero unas botanas bien padres también. No, pues ya para el próximo, aquí en el pórtico ya te traes la botana. Definitivo, cuenta con ello. Bueno, Diego, pues me da muchísimo gusto, esta charla ha sido muy buena. Yo de verdad espero que regreses en una próxima ocasión y que nos traigas más novedades de ti, de tu proyecto de vida a futuro, también de cualquier cosa que nos quieras venir aquí a platicar. Y por cierto, aquí voy a aprovechar para recordarle a la gente que va a ver esta primera emisión del Pórtico, que si tienen alguna duda, y si por ejemplo en este caso que les tocó conocer a Diego, les gustaría preguntarle algún tema en específico, pues que nos los hagan saber ahí en nuestras redes sociales, en los comentarios. Suscríbanse, por cierto, para que les lleguen las notificaciones. Ya para despedirnos, Diego, me gustaría que aprovecháramos este espacio para que les mandes un mensaje a todos aquellos jóvenes que quizá tienen alguna inquietud similar a la tuya, a lo que nos has estado platicando, que a lo mejor quieren estudiar lo mismo que tú, o que quieren convertirse en directores de recaudación. Digo, no sabemos, ¿no? A lo mejor hay alguno que esté viéndolo y que tenga esa intención, que sea su sueño, que se vea motivado, porque esa es otra, como eres joven, dejas como esta motivación. O sea, ¿algún mensaje que quieras dejar? No, pues antes que nada te agradezco muchísimo el espacio. Gracias a ti y a todos los que nos ven a través de la plataforma. Y sí, efectivamente, sí me gustaría dejar un mensaje. Creo que lo más importante es que no pierdan el coraje por la vida. Eso es demasiado significativo, tener una esperanza de querer ver un mejor mañana en el que puedas estar conviviendo con tus seres queridos, serle leal a tus ideales, serle leal a tus planes de vida. Es muy importante no alejarse del camino, no caer en las tentaciones. Ese es otro de los puntos muy, muy importantes. La vida es muy bonita
y el mayor consejo que yo les puedo dar, si tienes un objetivo definido, lucha por él porque estoy seguro que lo vas a conseguir. Muchísimas gracias, Diego. Esto fue El Pórtico. En la pantalla van a aparecer sus redes sociales también para que lo sigan. No sé si las quieras mencionar también, Diego, para aprovechar, por si te quieren seguir, saber más. Gracias. Estamos ahí en la plataforma de Facebook como Diego Meléndez. Ahí estamos, les hacemos una cordial invitación para que nos den like y nos sigan. Y por supuesto ahí podemos también atenderlos vía inbox. Para que se enteren de las actividades. Esto fue El Pórtico, síganos para más información, también suscríbanse para más contenido sobre todos los representantes de nuestro estado, el estado de Veracruz. Muchísimas gracias, mi nombre es Samantha Ortega, nos vemos en la próxima.